No sé qué sesión es esta. Tenemos hoy, no, perdón, hoy es, sí, perdía, no, perdón, nociones de tanatología, entonces creo que los veo en 2 meses. Bueno, hoy vamos a ver un poquito sobre los duelos acorde a las edades, de niños principalmente, pérdidas y duelos, y vamos a ver algunas pérdidas relacionadas con divorcio, trabajo, robos, entre otros. Vamos a empezar con las pérdidas o los duelos acorde a las edades. Entonces veamos el primer caso, los niños que están entre 0 y 3 años. Antes de los 3 años, los niños no están preparados para entender el tema de la muerte y no requieren discutir con ellos al respecto. Un niño a los 3 años le va a llamar la atención que la abuelita ya antes la miraba siempre y ahora no la ve nadie, pero ni va a entender qué pasó. Si ustedes le hablan de muerte, un niño más que todo la enfermedad la entiende como algo que le duele y la va a interpretar según sean los síntomas que experimente. Entonces, el comentario de un niño es enfermedad significa dolor. ¿Se recuerdan, mamás? Mi hijo, ¿te duele el estomaguito? Sí, te duele, estás enfermito. Dolor, enfermedad, enfermedad, dolor. Eso entiende. La muerte no la entiende. Entonces, ¿qué les vamos a decir a un niño entre 0 y 3 años sobre la muerte? Nada. Lo explicaremos más adelante. O sea, se lo explicaremos al niño más adelante. De 3 a 5 años, los niños van a percibir la enfermedad en función de su comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? La abuelita ya no camina porque está enferma. Hagan silencio porque papito está acostado. O en el caso del niño, el niño se da cuenta que él no puede correr como sus amiguitos porque está enfermo. Eso es lo que él entiende. Él no sabe lo que son los síntomas de muerte ni nada por el estilo. No entienden el concepto de muerte, no lo tienen claro, sino lo toman como un abandono. Mi papá no está hoy, mi mamá no está hoy, a no ser de que tengan hermanos mayores o que se relacionen solo con adultos donde va a entender otros conceptos. Porque recuerden que cuando estamos en una casa, un niño está en casa solo de adultos, como que a los adultos se les olvidan que existen los niños. Y entonces en lugar de que los adultos lleguen a la edad de los niños como que se vuelven adultos muy luego. Entre los 3 y los 5 años, el niño sabe que la muerte está relacionada con el sentimiento de tristeza. ¿Cómo así? Se murió la abuelita y está la mamá llorando. Se murió el perrito y el hermanito está llorando. Como que hay silencio. Los niños ya han visto muertes, pero de animalitos, entonces van a relacionar la muerte con el movimiento. Entonces, una forma de explicarle a un niño la muerte es, ¿viste esa cucarachita se movía? Hoy ya no se mueve porque se murió. El mensaje es ese, falta de movimiento. Aquí los niños no identifican la muerte como algo definitivo. Y preguntas que pueden tener los niños de entre estas edades es si las personas que murieron tienen frío, qué comen, si por ejemplo el niño acompaña al, al entierro y le dice, bueno, mijo, vámonos porque la abuelita se va a quedar. Mamá, y no va a tener frío. O si está lloviendo, no se va a mojar. Porque recuérdense que el pensamiento del niño es un pensamiento mágico. ¿Alguna pregunta hasta acá?
No Pero preguntas. entonces, ¿qué decirles entre los 3 y 5 años? ¿Qué se les puede decir? ¿Se les debe de hablar que ha fallecido la persona? Pero ¿qué decirles? ¿Cómo decirles? Si el niño pregunta, mamita, veamos la parte de arriba, ¿por qué estás llorando, mamita? No digamos que se fue al cielo o que se lo llevó Jesucito o que hizo un viaje eterno, porque eso nos va a generar consecuencias después. Pues mira, ¿te acuerdas que tu abuelita estaba en la cama y te pedía que hiciera silencio? Pues tu abuelita falleció. Falleció suena más suave que se murió. ¿Cómo así, mamá? ¿Te recordás cuando aquel día que te enseñé aquella cucaracha que la machucamos, que se movía y después dejó de moverse? Entonces, cuando dejó de moverse porque se murió, tu abuelita perdió el movimiento. Así sería. ¿Estamos claros, Rosy? Ok, gracias. Yo tengo Vámonos. una pregunta, perdón. Sí. Es tal vez no correcto, sino prudente que ellos a esas edades acompañen el funeral y el entierro. Buena pregunta. Lo íbamos a ver un poquito más adelante, pero de una vez se los explico. Lo primero que nosotros tenemos que ver es si tenemos quien nos cuide o no a un niño de esta edad. Si tenemos quien lo cuide, le preguntamos al niño si quiere acompañarnos. Si no, perdón, si no tenemos quien lo cuide. No, no, no. Si tenemos quien lo cuide, le preguntamos. Si no tenemos quien lo cuide y nos lo tenemos que llevar, nos lo llevamos. Pero le tenemos que explicar a dónde vamos, qué vamos a ir a hacer. Por ejemplo, mi hijo, ¿te recuerdas de que tu abuelita estaba enfermita? ¿Te recuerdas que se la llevaron al hospital? Pues dejó de moverse. Y dejarse de mover es que falleció. ¿Qué viene después del fallecimiento? Tenemos que enterrar a tu abuelita. Entonces vamos a ir a un lugar que se llama funeraria. Y en la funeraria vas a encontrar a todos tus tíos, a todos tus familiares, vas a ver un montón de gente que no conoces y van a estar vestidos de negro. Algunos van a estar llorando y van a estar llorando porque están tristes porque se murió tu abuelita. Entonces te voy a pedir que en el lugar donde estemos no vayas a estar jugando, gritando. Si quieres juntarte con tus primitos, yo te voy a decir en dónde puedes estar con ellos. Se te va a acercar mucha gente, no quiero que te asustes, porque es gente que tal vez no te conocen, pero te van a ir a saludar por el hecho de tu abuelita. Y ahora nos vamos a ir al entierro. E hijito, ahora vamos a ir a dejar a tu abuelita a un lugar que se llama cementerio. Como tu abuelita murió, tu abuelita ya no tiene movimiento, entonces ella ya no puede estar así con nosotros y entonces ya viste en esa caja está tu abuelita, esa caja la vamos a ir a guardar a un lugar que se llama cementerio. Ahí vas a ver gente más triste todavía. Ahí está. Puede ser que el niño llore y muchas veces llora por tristeza, pero más es por tristeza porque su mamá está llorando. Él no está llorando ahí la muerte tanto, sino que está llorando por su entorno triste en el que está. ¿Sí estamos? Y gracias. Ahora, si el niño no quiere ir, o inclusive el adolescente, no tenemos por qué obligar. De 6 a 8 años, en esta etapa el niño aún no comprende lo inevitable de la muerte. Pero como ya ha visto caricaturas, ya tal vez ya están yendo al colegio, van a asociar la muerte con un esqueleto, con un monstruo, con un fantasma. Por eso es de que hay pesadillas, les da miedo los lugares oscuros y también les da miedo dormirse, por lo que pueden soñar.
En la medida que están teniendo esos sueños, pueden empezar a entender lo irreversible de la muerte, que el muerto ya no va a regresar. Y a veces relacionan la muerte de una persona significativa, su abuelita, su mamá, su papá, con castigo por su mal comportamiento. ¿Viste tu abuelito cómo fumaba? Por eso se murió. ¿Te recordás de tu tío que toda la vida andaba tomando licor y hasta se quedaba tirado? Por eso se murió. ¿O te recordás de aquel tu primo que siempre salía en la moto a altas velocidades? Por eso se murió. No le van a contar y pues se fue a estrellar y se le salió el cerebro, no, cosas así, no. Pero sí explicárselo de la forma más simple. ¿Sí estamos? Pero es adecuado decirle que si fumaba o si tomaba o si hacía esto, se murió. ¿No le genera eso como miedo al niño de pensar, si yo me porto mal, me puedo morir? No porque le estamos poniendo, no le estamos viendo porque se portó mal, le estamos viendo porque fumaba. El niño en ese momentito, el niño no fuma. Y hasta te puede servir como una lección para que el niño no vaya a fumar más adelante. Okay. ¿Y por qué dice usted que no conviene decirles, por lo menos a estas edades, que se fue al cielo? Porque le pueden tener miedo. Al cielo. Yo tuve el caso de una persona, que por cierto le estábamos dando este tema y una semana antes, no, 15 días antes se había muerto el esposo de ella. Y creo que 2 o 3 días antes, la hija le preguntó, mamita, tú me dijiste que mi papá se fue al cielo. Y salgamos a ver el cielo. Salieron. Mamita, ¿en qué parte del cielo está? Y la mamá le dijo, miren aquella estrella que está allá. Y la niña se puso a llorar y a pelear con la estrella, que porque su papá estaba allá, se lo había llevado. Dios se lo llevó, pues de 6, 7, 8 años. Y estamos enseñándole a orar o a rezar al niño y pidiéndole a Dios, el niño ya no va a querer entender la oración. Se quedó dormido. El niño le puede dar miedo a dormirse porque piensa que al dormirse ya no se va a despertar nunca. Si estamos, Zulema. Sí, gracias. A los 6 años, al niño sí le puede preocupar que su madre muera y se quede solo. En el próximo módulo, cuando veamos el famoso complejo de Edipo, nos vamos a dar cuenta de la dependencia que los niños tienen con mamá o con papá a esa edad. Y entonces la muerte de los papás, eso sí es muy fuerte para un niño, porque no va a entender, va a tener ese sentimiento de soledad. Muchas veces los niños relacionan la muerte con agresión. Por ejemplo, la muerte de animales o personas les preocupa. Que el perrito lo atropelló un carro, o que la abuelita se cayó de las gradas y se fracturó, o todas las noticias. Ustedes ven, las noticias, antes habían programas familiares que eran a las 8 de la noche y de las 8 de la noche en adelante ya eran cosas duras. Hoy las noticias, sean la hora que sean, pasan cada barbaridad. Y a los niños, más que la muerte, les preocupa la forma como van a morir o cómo se va a morir alguien. Mamá, ¿y qué le pasó? ¿Cómo se murió la abuelita? Entonces ustedes no van a decir, mira, fíjate que le dio una embolia cerebral, que quiere decir que se le reventó una arteria del cerebro. No, esa no es una explicación, esas son explicaciones científicas que muchas veces ni los adultos entendemos. Sino, tampoco le voy a decir, fíjate que tuvo un dolor de cabeza muy fuerte
y se murió porque entonces si al niño un día le da dolor de cabeza, puede entrar con el miedo de que por el dolor de cabeza se va a morir. Entonces que tenemos que tener mucho tino de cómo decirle las cosas a las personas. ¿Sí estamos? A los 7 años ya están en el colegio. Ahora, más a raíz de la pandemia, ya oyen la palabra virus, bacterias, microorganismos. Y entonces van a relacionar la enfermedad con un virus. Van con un médico. Cuando el médico no le encuentra a uno nada, dice lo que tiene es viral. Esa es la forma más fácil de decir a un médico, esa es su enfermedad. Es viral. Y entonces el niño, mamá, ¿cómo así que es viral? Ah, pues mijito, tenés gripe. Entonces, si el niño empieza con dolor de estómago, va a decir, tengo una bacteria en el estómago. No lo va a decir él, pues, pero sí va a entender esos términos. Les va a llamar la atención, ya a los 7 años, los rituales de la muerte, los velorios, los entierros. Y aquí nuevamente una pregunta. ¿Será bueno o será malo que el niño vea el cadáver? Porque a veces los llevamos al velorio y todavía el papá levanta al niño para que vea en la caja al cadáver. Eso hay que preguntárselo al niño. Si el niño ya entendió lo que es la muerte, bueno, hijito, la abuelita ya murió. Y si te das cuenta, la gente que llega a la caja es porque la ven, ella está ahí en esa caja. Mamá, yo lo quiero ver. No le van a decir, vamos a verlo. No. Mamá, yo quiero ir a verlo. O quiero ir a verla, porque es la abuelita. ¿Ah? Va, hijito, solo te voy a decir que tu abuelita va a estar con los ojos cerrados, como si estuviera dormida. Pero la vas a ver algo palidita. Porque se recuerden que por mucho maquillaje que le pongan a un cadáver, siempre se va a ver ese color amarillento. Para explicárselo. Ahora, si la persona tuvo una herida en la cara o le operaron la cabeza y tiene un vendaje, mi recomendación es que el niño no lo vea porque es muy impactante. Eh, a esa edad, el niño ya empieza a ser consciente de la muerte porque ya en el colegio, en casi todos los colegios, siempre se muere algún niño mientras estamos estudiando, o casi siempre. Y entonces, cuando se enteran que un compañerito, que generalmente un niño o un adolescente fallece por muerte natural, generalmente es leucemia. Entonces pueden contactar su propia mortalidad y puede pensar que lo que le pasó a su amiguito le puede pasar a él también. Pueden presentar un marcado interés por investigar qué ocurre después de la muerte. Mamita, y ahorita que la abuelita que se murió, ¿qué va a pasar con ella? Ese es el momento para que eduquemos a nuestros hijos en nuestras creencias religiosas. Hay gente que cree en la reencarnación, hay gente que no cree en nada, hay gente que cree en la muerte, cómo es la vida después de la muerte, hay gente que cree en la resurrección. Entonces, ustedes le van a hablar a sus niños de acuerdo a sus creencias religiosas. Y aquí aprovecho para decirles que a nuestros hijos los tenemos que poner a estudiar en entidades educativas que profesen más o menos nuestras costumbres y nuestras creencias religiosas para evitar problemas en casa. Porque si, por ejemplo, mando a estudiar a mi hijo a un colegio ateo, un colegio metodista, etcétera, y en el colegio de la profesión que tengan, les enseñen ciertas creencias religiosas o espirituales, van a tener un conflicto con nosotros en la casa. ¿Sí estamos? ¿Preguntas? ¿Puede poner la slide anterior un segundito más, por favor? Gracias. ¿Preguntas hasta acá?
De 9 a 12 años ya están en la primaria. Están en segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto grado de primaria. Los niños aquí ya saben que la muerte es un suceso irreversible y que a todas las personas les va a suceder. Se recuerda que le enseñan a uno en la primaria que el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Son conscientes de la mortalidad a través de la enfermedad o a través de accidentes. Y los niños ya pueden relacionar la muerte con procesos racionales, con procesos biológicos, con procesos lógicos. Ya la muerte, aunque no la han vivido todos, pero ya saben que es un proceso normal. El niño ya posee la estructura mental para percibir a la muerte como lo hace un adulto. Y ya entiende que la muerte es universal, que es irreversible, que es inevitable, que es radical y que todo ser vivo puede morir en cualquier momento. Así es como como vamos a trabajar o como van a entender los niños la muerte. Preguntas. A esta edad, si ya se le puede decir que la persona fallecida se fue al cielo. No, nunca digamos que se fue al cielo. Ok. Eso díganselo de adultos. Porque también inclusive, y dependiendo de tu profesión religiosa, porque si eres atea, ¿qué le vas a decir? O suponte que tú eres cualquier religión, pero toda tu familia vive en un entorno ateo. Y entonces vienes y le dices al niño, mira, la abuelita se fue con Jesucito. Y llegan con el tío Juan. Ay, tío Juan, la abuelita se fue con Jesucito. Jesucito, si Jesús no existe. Entonces les generamos cierta inquietud. A lo mejor les vamos a decir, la abuelita falleció. La abuelita se murió. Si ustedes van a utilizar lenguajes elevados con sus hijos, la abuelita descansó, la abuelita trascendió. Pues no los mandemos a lugares. ¿Sí estamos? Ok. Ahora, ¿qué no le debemos decir a los niños acerca de la muerte? No les digamos, mira, no está muerto, solamente se quedó dormido. Porque entonces aquí lo que hacemos es provocarle temor a dormirse y entonces va a tener problemas en sus hábitos de sueño. No le vamos a decir al niño que alguien que murió se fue a un viaje muy largo, porque cuando se entere que no fue cierto, puede reclamar. Tampoco le digamos que a los niños que solamente se mueren las personas que se enferman, porque también se puede morir uno por accidente. Tampoco les digamos que solamente los ancianos se mueren, porque los niños nos quieren a nosotros los papás, pero cuando vengo y le digo a mi hijo, solo los ancianos se mueren y llega al colegio y se muere su compañerito, entonces, ¿qué va a decir? Mi papá me mintió. Y, y pensemos que no le estamos haciendo daño, pero en el fondo sí hay una sensación de mentira. No les digamos que Dios se llevó a las personas a vivir con Él, porque entonces se van a alejar de Dios. Tampoco les digamos están muy pequeños para hablar del tema. No, si les vamos a hablar, preguntando, hijo, ¿qué quieres saber? ¿Por qué se murió? Bueno, pues se murió porque fíjate que depende de la edad, ¿verdad? Tu abuelita tenía problemas. ¿Te recuerdas que tomaba un montón de pastillas? Esas pastillas las tomaba porque ella tenía problemas en su corazón. Y entonces su corazón dejó de moverse y el dejar de moverse significó que se murió.
Así, hablarlo dependiendo lo que el niño pregunte, no lo que yo le quiero decir. Cuéntame, Zulema. Yo les quiero comentar, tengo dos nietas. Cuando mi nieta tenía 5 años, se murió una bisabuelita de ella. Y como sí habían convivido con ella, mi hija, por hacérselo bonito, mira que la abuelita se fue al cielo y él allá es bien lindo y hay flores y es esto y lo puso tan bonito que mi nieta le dice, ah, yo mejor me voy a ir a vivir allá. Pasa. Sí. ¿Y qué hacemos? No, miga, no te puedes ir a vivir. Nena, no te puedes ir a vivir allá. Pero si me estás hablando de un lugar bonito. Pero mamá, tú siempre me has dicho que tenemos que andar en lugares bonitos. Entonces estamos creando una conversación innecesaria. Pues dijiste que tenías dos casos para contarnos o solo ese era. No, solo ese, solo ese. Ah, de acuerdo. Gracias, Julián. ¿Qué sí le debemos decir a los niños? Le podemos decir que todos vamos a morirnos algún día, que la muerte es inevitable para todos los seres vivos. También les podemos decir que es normal que se encuentre triste y extrañando a la persona que falleció. Darle permiso a llorar y que exprese lo que necesite. Mijito, ¿estás triste? Sí, porque la abuelita me quería mucho. ¿Quién me va a regalar ahora mis chocolates? Porque tú nunca me compras chocolates. Y la abuelita siempre a escondidas me regalaba mis chocolates y lloraba. Mi hijo, tranquilo. Ven, ¿quieres que te abrace? ¿Qué necesitas? ¿Quieres que te vaya a comprar un chocolate? Bien, manejarlo en un entorno normal. Hablarle de la persona, de lo bueno que vivimos, no de los momentos malos. Mira, pues tu abuelita era una buena persona. ¿Te recordás cuando cocinaba? Aquella vez que nos hizo, qué sé yo, al niño le gusta comer en El Salvador. Payo, ¿cómo es pan con pavo? El pavo con chompipe, que es delicioso. ¿Te recordás la abuelita como ese caldito, mira, le quedaba buenísimo? Mi hijo, ¿querés que el domingo comamos pan ¿cómo ustedes dicen? Con chunto, con chompipe, ¿cómo es? Pan con chumpe. Pan con chumpe, no es pan con pavo, pan con chumpe. Ay, O sí, pan mami. con pavo también. Entonces, cuando ya te sirve, mira, comámonos el panito y recordémonos de la abuelita. Mire, Estuardo, una pregunta. ¿Y no se pueden poner ellos preocupados al oír de que la muerte es inevitable? Entonces que le empiece a dar miedo, que se le muera la mamá, que se le muera el papá, que él se va a Vamos, morir. pero no se lo vamos a decir como inevitable. Mijo, todos en algún momento nos vamos a morir. Y dependiendo de la edad, si tienes 5 años, como que no es el momento todavía de decírselos. Pero a los 8 o 9 años, todos nos vamos a morir. Y tenemos que aprender a vivir. Siempre busquemos el aspecto positivo. Cuando hablemos de la muerte con los niños, mostrémonos cómodos, que ellos entiendan que tenemos la disposición para hablar del tema. Ay, mi hijo, no quiero que hablemos de eso porque ahorita estoy triste. No, mi hijo, estoy triste, pero cuéntame, ¿qué me quieres preguntar? ¿Por qué se tuvo que morir la abuelita? La gente grande empieza a tener enfermedades, aunque no forzosamente tenemos que llegar a ser viejitos para empezarnos a enfermar. Las enfermedades, hay enfermedades que se curan, enfermedades que no se curan. Mamá, ¿y qué era esa enfermedad? Dice, cáncer, le decían, ¿qué es eso? Hijo, esa es una enfermedad que hoy todavía no tiene cura. No le van a decir que fíjate que daña los órganos. No, no se van a exponer a explicar cosas científicas. Solamente contestar lo que el niño pregunta. ¿Sí? Aquí le voy a contar un caso que no es de muerte, pero, por ejemplo, mi hija, la segunda,
O sea, hijo, hija, hijo. Mi hija, mi única hija. Cuando tenía como 5 años, todavía existía aquí en Guatemala el Canal 5. No sé si alguno de ustedes vio el canal. No, todos son muy jovencitos para haber visto el Canal 5. Y pasaban documentales. E iban a pasar la documental del nacimiento de un niño. Y cuando iba, y me dice mi hija, papá, miremos cómo nace el niño. Y tenía a la chambrosa de mi suegra aquí en la casa. ¿Cómo va a ver eso la niña? Y miren el gran discurso que pegó. La niña va a ver por dónde sale el niño. Miren, horrorizó el nacimiento. Entonces yo le digo a mi suegra, estamos en mi casa, a mis hijos los educo yo a mi manera. Hija, ¿quieres ver el programa? Sí, papito. Y lo que dice la abuelita, no le hagas caso a tu abuelita. Estás conmigo, yo soy tu papá. ¿Qué creen que era lo que quería ver la niña? Lo que quería ver la niña era si era hombrecito o mujercita. Y no para verle su órgano, sino para ver si se le iba a vestir de celeste o de rosadito. La inocencia de la niña versus la malicia del adulto. Entonces nosotros vamos a educar a los niños con sus preguntas. No les vamos a decir ni más ni menos que lo que preguntan. ¿Sí estamos claros? Preguntas. Hablemosles de manera sencilla, lo que les estaba diciendo, simple y con verdad, de acuerdo a la edad del niño. Percibamos qué es lo que quiere saber y para eso les vamos a preguntar. Seamos concretos y específicos. Salud. No vamos a dar información que no solicitó. Mamá, y le dolería mucho la muerte a la abuelita. Ja, viera los alaridos y gritos que pegaba. No, no lo podemos hacer. Pues fíjate que ella decía que sí le dolía. ¿Y dónde era donde más le dolía? Pues te recordaste que ella tuvo un problema en la pierna, lo que le dolía era su pierna. Y de estar mucho tiempo acostada, le dolió un poquito su espalda. Punto. Nada de que se enllagó y que le tuvieron que quitar la pierna y que le dio una gangrena. Nada de eso. Mamá, ¿y qué es eso de la gangrena? Amiga, la gangrena es que ya no le llegaba la sangre y se le puso negra su pie, así como ver el carbón. Punto. ¿Y por qué pasa eso? Porque la sangre ya no llegaba. Y ante la pregunta ¿qué es la muerte? Es conveniente definirla en términos de ausencia. Que la persona ya no respira, que la persona ya no habla, que la persona ya no se mueve, que la persona ya no está viva. Y nada más, nada de que se fue con Dios, que se la llevaron. Mira, tu papá, tu abuelito que la quería tanto, se la llevó. No, nada. Si estamos, preguntas, por favor. ¿No hay preguntas? Cuando hablemos de muerte con los niños, sobre todo pequeños, no pretendamos hacerlo en una sola conversación, porque no lo va a entender y es posible que días después nos vuelva a preguntar lo mismo. Entonces vamos en proceso. Y también importante, que vamos a hablar de la muerte al niño antes de que él se involucre emocionalmente en una situación de duelo. No esperar a que el niño llore y llore y se sienta triste, sino que va a haber un momento que se lo vamos a tener que explicar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira, la abuelita se murió. No, vamos con noticias. ¿Te recordás a la abuelita? Se puso malita, le vamos al hospital. Si es que se fue al hospital.
Estando en el hospital, tu abuelita se puso más malita. Los médicos le empezaron a dar mucha medicina para curarla, pero su corazoncito ya no funcionó. Entonces, tu abuelita descansó. Tu abuelita se murió, tu abuelita falleció. Hijo, la abuelita físicamente ya no está, pero va a estar siempre en nuestro corazón. Por eso es de que vamos a dejar fotos de ella. Y cuando te recuerdes de tu abuelita, recuérdate con la alegría, como cuando te iba a dejar al colegio, cuando, etcétera, etcétera, para irlo arropando, abrigándolo en un ambiente de protección. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Qué hacer si el niño se pone a llorar de repente y yo quiero ver a mi abuelita, yo quiero ver a mi abuelita y la abuelita pues ya está enterrada? Hijo, ya no puedes ver a tu abuelita, te recuerda que fuimos al cementerio y ahí la dejamos. Yo también quiero ver a la abuelita, porque a mí me hace falta mi mamá. Así como a ti te falta tu abuelita, a mí me falta mi mamá. Y yo también estoy triste, pero tenemos que entender que ya no la vamos a ver. Entonces recordémosla. A ver qué te recuerdas de ella. ¿De qué color eran sus ojos? ¿Cuál era cómo se peinaba ella? Cosas así. Generarle un ambiente como de recordarla viva. Ok. ¿Alguien más? Puede crear confusión, digamos que tal vez el niño ya va con una explicación de lo que está pasando o de lo que pasó, ¿verdad? Pero de repente hay cada persona que dice cada cosa, ¿verdad? Entonces, para no crearles confusión con lo que puedan decir con las otras personas, porque hay veces, por ejemplo, que les dicen, ay, que lo mismo, ¿verdad? Que se fue con Dios o que ya se quedó dormida o cosas así, cómo no crearles ese... Mira, muchas personas te van a decir muchas cosas de tu abuelita, que se fue con Dios, que dejó de sufrir, te pueden decir un montón de cosas. Pero yo como tu papá lo que te quiero decir es que tu abuelita falleció. Los dolores que tenía, cuando uno fallece ya no tiene los dolores, ya no se movió. No va a tener frío ahorita que hay frío, ni ahorita que está lloviendo se va a mojar. No, porque te recuerdas que se quedó bien guardadita en un lugar donde no va a sufrir de eso. Ahora, por ejemplo, se suicida alguien en la casa. Ahí sí nos tenemos que adelantar. Ahorita voy, Manu. Nos tenemos que adelantar o que la gente le diga. Mira, fíjate que tu hermana se suicidó. Se colgó una soga en el cuello, se dejó ir y se le salió la lengua y los ojos. No. Tu hermana murió. ¿Y qué pasó? Un accidente, hijo. Ella se provocó un accidente. Ella tuvo un accidente y por eso se murió. Pero lo tenemos que hacer antes de que otra persona lo diga. Cuéntame, Manu. Doctor, buenas noches. Hola. En este caso, una pregunta. Por ejemplo, los despliegues de dolor de cada uno de los niños a la hora del evento traumático, en este caso, que es el tema del fallecimiento de un ser amado, no podrían crear esa confusión de la que estaban hablando anteriormente. Por ejemplo, porque a la hora exactamente del fallecimiento hay gente que pues estalla en dolor, llantos, gritos, y hay gente que se queda pues también sin expresividad emocional, etcétera. O sea, pasa de todo. ¿Esto no puede crear alguna confusión en el niño? El niño generalmente imita. Se ponen a llorar todos, pero su mamá no hizo nada. El niño lo que va a hacer es ir a refugiarse con la mamá. Pero si la mamá se pone a llorar o el papá se pone a llorar, el niño llora.
Y no está llorando por dolor, sino está llorando por la imitación del apego de la persona más cercana a él. Pero sí puede... Ahora, si alguien pega un grito, puede ser que el niño también pegue un grito y es normal, porque va a ser una imitación. Pero después puede decir, mamá, ¿y esa señora por qué está gritando? Le duele mucho la muerte de tu abuelita. ¿Y tú por qué no te mueves? Porque a mí me duele de otra forma. ¿Sí estamos? Sí, o sea que al final de cuentas también el niño en ese momento puede crear ah, tal vez una especie de resiliencia a entender cómo es los diferentes aspectos del ser que se ha ido. Sí. Recordate que el niño no nace con culpa. La culpa se le enseña al niño. El niño no nace con remordimientos. El remordimiento se le enseña al niño. El niño no nace con temor a la muerte porque no sabe qué es la muerte, sino nosotros se lo enseñamos. Entonces va a depender mucho de la educación que estemos en casa. Ahora, por ejemplo, mi mamá era enfermera. Nosotros en mi casa vivimos la muerte desde muy jóvenes, porque mi mamá a cada rato andaba atendiendo enfermos, muertos, y yo como era medio metidito y chute, yo siempre me le pegaba a mi mamá cuando iba a ir a poner que alguna inyección, que algún suero y cosas, porque antes en las colonias como que buscaban a la enfermera más que al médico. Me recuerdo que una vez también acompañé a mi mamá, no estuve yo adentro, a un parto porque fue a ayudar a la muchacha de una señora de casa, la muchacha, ¿va? La encargada de limpieza, tuvo a su bebé en la casa y mi mamá la fue a atenderla, le hizo de partera, ¿ah? Y entonces ahí, mamá, ¿y qué venimos a hacer? Bueno, él decía, mami, ¿qué venimos a hacer acá? Pues fíjate que vine a acompañar a ver al niño. Y ahí me dice, ¿quieres ver al niño? Pero ya que le había quitado la sangre y todo, vaya al niño bonito. Aunque los niños recién nacidos, ninguno es bonito, ¿verdad? Todos son arrugaditos, parecen bonitos. Ya a los 4 o 5 días ya medio empiezan a verse menos feitos. Ya al mes ya se ven bonitos. Pero sí va a depender mucho. ¿Qué nos han enseñado? Gracias, doctor. Con gusto. Más preguntas. ¿Por qué sufrimos más la muerte? Y más en América, América. Los españoles cuando entraron a América no entraron con un Cristo resucitado, venían con un Cristo muerto, con una cruz. El impacto. Tenemos más el concepto de un Jesús sacrificado que de un Jesús glorificado. Y eso nos enseñan. Y entonces, yo que soy católico, no sé, ahorita me estaba preparando una plática de María. Y me dice, mira, ¿y por qué no pones una foto de la Virgen dolorosa? Porque no es la Virgen que yo quiero presentar una Virgen de alegría. Y una Virgen de alegría, por ejemplo, para mí, para los que son católicos, pueden buscar la imagen de la Virgen de Satanudos, que no es la Virgen de Satanás, sino que es la que desata nudos. Esa Virgen está paradita enfrente, tiene un angelito que le está pasando una pita con nudos. Pasa por las manos de ella y ella ya se la pasa a otro angelito donde ya va la pita desatada del nudo. A mí esa foto me gusta. Bueno, yo estoy en Don Bosco, María Auxiliadora me encanta. Pero yo nunca, sí, es cierto, procesos de muerte hay, pero a mí no me gustaría presentar la imagen de una virgen dolorosa. Aunque respeto cada quien, es como si a mí me piden que yo presente imagen de alguien que está sufriendo, preferiría presentar la foto de un enfermo que está dormido a alguien que esté conectado con un montón de aparatos. Pero, porque eso así fue como yo lo aprendí. Pero hay gente, bueno, yo he conocido casos, veamos funerales. Me recuerdo que me tocó una vez, aquí en Guatemala hay un pueblo que se llama San Agustín Acazahuastlán, queda en el Progreso. Para los que no son de acá, en la parte oriental, como camino para Honduras. Fui a un entierro ahí
El cadáver era el papá o el patriarca de ahí. Lo tenían en la mesa del comedor y la caja la tenían puesta en el suelo. Y ya cuando se iban a ir a enterrarlo, levantan el cadáver, lo ponen en la caja, cierran la caja. La mamá solo pasó un trapito en la mesa y les dijo, hijos, antes de irnos, comamos. Y los niños lo ven tan natural porque así aprendieron. Para mí fue chocante, pero ahí vienen los aspectos de los rituales. Pero ¿cómo aprendimos? O por ejemplo, esos niños que van por la calle y de repente le disparan a un papá y se lo matan. O cuando fue el desastre aquí del volcán de fuego. Niños que salieron corriendo y ya no vieron a la mamá. Perdón el ejemplo, algo así, como Bambi cuando va corriendo y de repente le disparan a la mamá y él ya no ve a la mamá, se la arrebataron. Hay gente que aprende así. ¿Dónde está más la conmoción en este caso? Si estamos, preguntas. ¿Preguntas? Continuamos. Entre las reacciones que podemos encontrar en los niños, miedo, ansiedad, angustia, lo que va a manifestarse a través de hiperactividad. Se vuelven más hiperactivos, más traviesos. Puede haber también tristeza por la ausencia del ser querido. Enojo por la ausencia y ahí se va a manifestar en rebeldía, tanto en la escuela como en la casa o en los dos lados. Culpa, pero esa se le enseñamos. El niño puede sentirse culpable por la muerte del ser querido. ¿Qué pasa? Cuando vino el niño y empujó a la abuelita y la abuelita se cayó, se fracturó y se murió. El niño piensa que por él se murió. O cuando, por ejemplo, la abuelita está en el cuarto y le dice, deja de gritar porque tu abuelita está enferma y se muere la viejita. Entonces el niño va a decir, por estar gritando se murió la abuelita. Ya les había dicho trastornos en el sueño por asociar los muertos con algún esqueleto, con algún fantasma y pueden también tener problemas de concentración o falta de atención. Cosas muy normales que pueden pasar en los niños. En el caso de los adolescentes, eso es un enigma. Se encierran. Los adolescentes están en proceso de descubrir su cuerpo. Yo no sé si fue con ustedes que hablamos la semana pasada lo de la masturbación y de una niña que metía en pornografía. Es normal. Muchos niños o adolescentes con la masturbación eliminan la culpa, pero después de la masturbación caen en más culpa. Tampoco diga, bueno, dejémoslos a que se desinhiban sexualmente. No, tampoco no es eso, pero sí procurar tenerlos cerca, jalarlos al ambiente, porque ellos van a tratar de distanciarse. Ahora, ¿cómo tratar a los niños que se están muriendo, enfermos terminales, con enfermedad crónica? Por ejemplo, uno de los reclamos del niño es, todos mis amiguitos juegan y yo ya no puedo correr. ¿Qué pasa, mamita? ¿Qué pasa, papito? Mi hijo, es que estás enfermo. ¿Te has fijado que cuando corres te fatigas, te duele tu garganta, te duele los huesos, te duele te duele lo otro? Y entonces no queremos que tengas dolor. El niño sabe que se está muriendo sin saber que es muerte lo que va a tener. Él sabe que está sufriendo algo que los demás no. Se siente diferente, por no decir anormal. Pero el niño siempre está presente su necesidad de aprender. La mejor forma de ayudar al niño que está en proceso de muerte es seguirle enseñando, que siga aprendiendo, para que no viva el sufrimiento
Y una de las mejores formas de enseñarle a aprender es a través del juego. El juego, la catarsis es fundamental para los niños. De hecho, también cuando veamos nociones de psicología y hablemos un poquito ¿cómo se llama? De Carl Rogers. Carl Rogers va a decir que una persona es sana mientras sigue aprendiendo. El adulto, como ya racionaliza, el adulto ya no quiere aprender, pero el niño, su necesidad es de seguir aprendiendo. El niño terminal, perdón, hay que hablarle siempre con la verdad. Hacerlos partícipes antes, durante y después de la muerte del ser querido. Estoy hablando, regresé al tema de, ¿cómo se llama? De otro enfermo, ¿verdad? De otro muerto. Vamos a respetar la forma como el niño elabora su duelo. Puede elaborarlo jugando, cantando, riendo, es su estilo. Y van a decir, hijo, ¿por qué estás en grandes risadas si se murió la abuelita? Déjenlo. Tampoco le vayan a generar miedo. Ese ese es un crimen. Ahora, cuando el niño está enfermo, atendámoslo. Démosle calidad de vida, evitemos el dolor. Démosle lo que el niño quiere. Llevémosle a las personas que el niño quiere ver. Alejémoslo de lo que él no quiere. A mí me tocó atender a un niño que el niño quería comer pescado. Y la mamá, no, porque se te va a trabar una espina. Tengo un amigo que es chef. Entonces yo le dije, este amigo, mira vos, hazme un favor. Tengo un niño que está enfermo y quiere comer pescado, pero él quiere el pescado entero como si fuera una mojarra. Conseguirme un pescado, sacarle ¿cómo se llama? Las espinas y ponérselo entero. Armarlo de la forma que hagas y especialistas, va, yo no lo podría hacer, pero él así lo cocinó. Y cuando le llevó el pescado, el niño 2 bocados le dio, porque ya no tenía hambre, pues, pero él quería un pescado. Y se fue feliz que se comió su pedazo de pescado. El niño sabe, por ejemplo, aquí tenemos la foto de este niño peloncito. Un niño con leucemia, que es la enfermedad más común que puede dar. El niño se va a dar cuenta de que hay otros compañeritos que están hospitalizados ahí donde él está y ya están peloncitos. Y el otro, ¿y por qué estás pelón? Porque me pusieron quimioterapia. ¿Y qué es eso? Entonces el niño cuando le digan, te vamos a poner quimioterapia, ¿qué se venía a su mente? Me voy a quedar pelón. El niño vio que se fue adelgazando, cada vez se movía menos, ya no comía y después se murió. El niño va a saber que todo ese proceso que él ya vio lo puede vivir, porque es como una imitación. Sin embargo, no va a tener el miedo a la muerte. Quien le proyecta o provoca el miedo a la muerte son los mismos papás. Fíjense que el niño cuando está solo se envuelve mejor que cuando está papá al lado de la cama. No sé si algunos de ustedes tienen hijos. ¿Se recuerdan cuando lo llevábamos al pediatra? Si estamos contemplando y cargando y chineando mucho al niño, el niño llora y llora y llora cuando le van a poner la vacuna. Pero si el niño lo sentamos y yo me quedo un poquito lejos, el niño llora menos. Porque somos nosotros los adultos los que le transmitimos esos temores, esas tristezas. ¿Preguntas? Estuardo, en la iglesia se visita un hospital de niños y muchos de ellos están muriendo por el cáncer. Yo pienso unirme luego a este grupo, pero ¿cómo manejarle? Porque yo sé que los niños se ponen tristes cuando sus otros amiguitos a veces mueren. Entonces,
qué decirles en esos momentos. Dependiendo de la edad. ¿Qué pasó con mi compañerito que tenía la par? Estaba sufriendo mucho, tenía muchos dolores, los doctores ya no pudieron mantenerlo y falleció. ¿Y a mí me va a pasar eso, señor? Pues mira, a todos nos puede pasar. Yo no te puedo decir si a ti te va a pasar hoy, mañana, dentro de 10 años, no sé. Tú estás ahorita enfermito. Dedícate a ti. Pero mire, yo he visto que 5 o 6 compañeritos ya se murieron de acá. Entonces ahí ya no puedes esconder mucho la información. Pero es el médico el que tiene que decirlo. No, no, ni el médico, perdón. La ley es, al menos aquí en Guatemala, establece que quien le va, por ejemplo, yo no le puedo decir al niño, yo soy médico, psicólogo, lo que sea, yo no le puedo decir al niño, tenés cáncer. Es el papá el que tiene, el papá o la patria potestad. Porque si papá y mamá están divorciados y el niño vive con mamá, el papá no le puede dar la noticia al niño. Así el niño tenga 17 años, 29 días y 18 horas, que le queden 6 horas para ser mayor de edad. Y aunque el niño ya sepa o el adolescente sepa que se va a morir, mientras es menor de edad, el único que puede darle la noticia o los únicos son los que tienen la patria potestad. Entonces eso hay que platicarlo más con la familia. Lo que vas a hacer, y vienen ahorita, vamos a hablarles con la verdad a los niños. Bueno, esa la habíamos visto. Vas a ir a visitar lugares, hay que llevarles juegos, cuentos. Vamos a estimularlos, a motivarlos, a crearles mejores condiciones para jugar. Pero mucho cuidado con los juegos que llevemos. No van a llevar juegos donde se puedan agredir. Voy a poner un ejemplo nuevamente. Cuando fue lo del desastre del volcán de fuego, muchos estudiantes de psicología, muchos estudiantes de medicina, muchos psicólogos que no saben de tanatología, llegaron a atender y les llevaban, por ejemplo, comida, les llevaban pizza. Los niños no estaban acostumbrados a comer pizza. No, hay que llevarles su comida normal. Si están acostumbrados a comer pan con frijoles vamos a dar. No es que nunca han comido pizza. No es el momento de que coman pizza porque está en duelo. No vamos a llevar piñatas porque hay tanta agresividad que le van a dar duro a la piñata y entonces se van a enojar. Entonces llevemos juegos estimulantes. Podemos llevar acuarelas, plasticinas, arcilla. Podemos llevarles títeres, marionetas, inventar historietas, relatos, llevar un cuentacuentos referente a lo que se requiera en ese momento. Entonces va a depender mucho el tipo de edad, pero lo mejor es el juego. Y cuando trabajen con ancianitos y van a ir a un asilo de ancianas, vieran cómo funcionan también los juegos. Increíble, porque la persona de la tercera edad se vuelve un niño nuevamente. ¿Sí? ¿Preguntas? Y tenemos que estar preparados. Ustedes miren, y yo estuve en algún tiempo asistiendo el, el área de oncología infantil. Eso es muy duro, muy, muy duro. Cuando se agotan todas las posibilidades de curación de la enfermedad del niño, se le declara enfermo terminal. Y aquí empiezan los cuidados paliativos, los cuales no son un privilegio, sino es un derecho. ¿En qué consisten los cuidados paliativos? Que el niño, y no solo el niño, que el adulto sufra lo menos posible. Quítenle todo lo que quieran menos la medicina del dolor.
Antier me tocó ir a ver a una señora. eh, Me dice, doctor Estuardo, ¿cómo está? Bien, gracias. Qué milagro que usted me llama. Fíjese que mi hija tiene que ir a un bautizo y ella quiere que vaya, pero yo no quiero ir. ¿Será que usted puede venir conmigo? Y le voy a pagar el doble de las sesiones que usted me ha dado. Pero quiero que me cuide. Hasta bueno, le dije, yo voy a llegar. Cuando llegué, la muchacha de la casa me tenía un desayuno de rey. Mire, doña fulanita me dijo que le hiciera desayuno y usted nunca como tanto. Me tenía panqueques, me tenía mosh, me tenía frijolitos, me tenía huevos y todo. Y la señora me dice, yo quiero platicar con usted. Ah, cuénteme, ¿qué le está pasando? Aguanta, pero él aguanta llorando. Me descubrieron dos cálculos en el riñón, dice el doctor que no me los puede quitar y que voy a vivir con dolor por el resto de mi vida. Yo me quiero morir, yo no aguanto el dolor. Y mi hija no me quiere dar nada, porque dice que el doctor le dijo de que si me dan algún medicamento me va a hacer más daño para los riñones. A mí no me importa que se arruinen los riñones, sino que lo que yo quiero es que me quite el dolor. Imagínense eso. Bueno, entonces, cuando hablo con la hija, en la tarde la llamé, mire, estuve con su mamá, sí me contó y se quedó muy contenta porque ta, 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 ta. Su mamá está preocupada por el dolor. Mire, me dices que ya es una enfermedad terminal. Yo no le quise decir a mi mamá nada, pero ya tiene un cáncer que le invadió inclusive el riñón. Y por eso es de que va a tener dolores. Y ya no se puede hacer nada por ella. Sí se puede hacer algo por ella. Dele analgésicos. Es que el doctor, bueno, me va a buscar otro médico, porque un médico que no le recete medicina para el dolor es una persona insensible, pues. Hoy me llamó la muchacha que consiguió un doctor paliativista que le dejó medicamentos y ya en algún momento van a empezar a ponerle parches de morfina, pero todavía no. Evitemos el dolor. Ayer que fui al hospital, una señora que no la han operado de su cadera con muchísimo dolor. Y ella llamando a que la atiendan las enfermeras y los doctores y como era domingo les valía. Salí yo, fui a la farmacia, fui a comprar un tramadol, lo guardé bien, vuelvo a entrar, no me registraron y le digo, mire, le voy a poner una inyección de tramadol. Gracias. Hoy la llamé. ¿Cómo va? Ay, mire, esa su pastilla, esa su inyección fue maravillosa. Ni le vaya así a los médicos que le inyecté, le dije, porque le van a armar clavo, pero usted tiene que mantenerse sin dolor hasta el momento que le operen su cadera. Le dejé unas pastillas más suavecitas, porque el tramadol es una pastilla muy fuerte. Bueno, inyectado, más fuerte todavía. Hasta me dice, Ana, mire, ni me dolió la inyección, en cambio las enfermeras aquí le tiran a uno como que si estuvieran cortando carne de vaca, algo así, me dijo, nos dio risa, ¿no? Pero tenemos que tratar a la persona con cuidado, con cariñito. Por ejemplo, ella me dijo, mire, me duele mucho la pierna y yo necesitaría como poner algo debajo de mi rodilla. Bueno, le dije, mire, lo voy a hacer yo, por favor, va a aguantar el dolor. Me la empecé a preparar para explicar el dolor. Y le di un trapito, mire, muerde el trapo por si le duele mucho. Y yo le voy a levantar la pierna, pero le voy a meter un ponchito que se lo doblé. Pero primero voy a doblar el ponchito. Le empiezo a mover la pierna, le dolió. Sí, me dice, pero fue un dolor con cariño, que lo toleré más. En cambio, las enfermeras cuando vienen y me arrancan el pañal, porque no me puedo mover, ese es un dolor
Desgraciado, me dijo ella. Entonces, por favor, cuando tengamos enfermos, cuidémosles su dolor, porque tienen dolor corporal, pero también tienen dolor del alma. Los niños no tienen dolor del alma, los adultos, las personas de la tercera edad, sí. ¿Alguna pregunta? ¿No preguntas? Cuando estamos atendiendo al niño, ayudémoslo a que se despida de sus familiares y los seres importantes para él. Y eso no solo al niño, también al adulto. ¿Quién No, quieres, pero ya ahorita ya se acostó. quién quieres que, que te Me puse atienda? fuerte. Conseguir que el niño muera sin síntomas molestos, dolor y rodeado de afecto y cariño de sus seres queridos. También cuando tengamos a un enfermo que no puede morir porque estamos todos muy ahí metidos, alejémonos un poquito. Démosle tiempo para que esté, aunque sea un minuto solo, porque tal vez la persona que quiere morir sola. Pero si estamos así todos, como que somos cuervos alrededor del que se va a morir, esa persona no se muere. Y el niño, peor, porque el niño se está aferrando a cariño de mamá y papá. ¿Sí? ¿Preguntas? Si yo le digo a un niño facilitar ese proceso de despedir, es que se va a ir. Y entonces el niño puede preguntar, ¿y a dónde me voy a ir? Entonces ahí sí podemos hablar de que se va a ir al cielo con Jesús, Bueno, ahí sí, porque como ya se va a ¿verdad? morir, ¿va? Como diría mi amigo muerto, ¿para qué quiero la vida? Ahí ya no va a tener pesadillas. Pero si, Ujú, por ejemplo, el niño todavía está muy lúcido ujú. y no se ven señales de muerte, puede ser que se ilusione. Ahora, en el caso de lo que sea Zulema, se fue a un jardín muy bonito. Entonces lo podemos decir así. Mira, te vas a ir a un jardín bonito donde no va a haber sufrimiento. Hay una oración católica que no me gusta, es la salve. En este valle de lágrimas, dice la oración, muy fuerte, muy de lamento. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Uy, esa es una oración muy dura. Entonces, suavicémosle. Mamá, pero allá ya no va a haber pizza. A lo mejor sí, mijo. Lo podemos mantener en una fantasía. Mamita, ¿y quién me va a dar de comer allá? Sí, ya se murió la abuelita y él preguntó, ¿tu abuelita va a estar contigo? Ella te va a dar de comer ahí. Ahí sí puedes generar fantasía. No le puedes decir de que tú le vas a estar dando de comer ahí, porque si no te va a reclamar. Pero entonces, ¿por qué nunca le diste de comer a la abuelita? Pero sí podemos jugarle una fantasía positiva. ¿Sí? No lo vayan a poner a ver La sombra del amor o Poltergeist o películas así, ¿va? Donde se presenta la muerte como algo raro, ¿no? Acerquémoslo a la muerte desde el punto de vista bonito. Bueno, esta enfermera, María Antonia Díaz de Andrade, dice, un cliente hospitalizado es un ser único que se encuentra en un momento vulnerable debido a que su mayor bien, que es la vida, se encuentra amenazado. Y este cliente requiere una atención segura y humana, además de competente en lo que a técnico y científico se refiere. Miren ustedes, los hospitales son los lugares más deshumanizantes que existen en la Tierra. Me decía esta señora.
A las enfermeras les enoja cambiarle a uno pañales. Entonces, ¿para qué están acá? Tienen toda la razón. Yo no sé si alguno de ustedes ha estado hospitalizado. Cuando uno está hospitalizado, los primeros días son peor todavía porque uno no haya ni cómo dormir. Y tal vez medio quedándose dormido hasta uno y a las 4 o 3 de la mañana llega Drácula a sacarle la sangre a uno. ¿Por qué no le llegan a sacar la sangre a uno a las 7 de la mañana o a las 8 de la noche? No, a las 2 3 de la mañana le llegan a sacar sangre para ver cómo está. No, pues. O tal vez uno está dormido y lo despiertan. Cosas por el estilo. O por ejemplo, en el caso de esta señora, yo le voy a avisar que le va a doler la pierna y no darle un jalón. Entonces, tenemos que ser, en un hospital tiene que haber humanización. ¿Se recuerdan cuando estaba el COVID? Habían hospitales aquí en Guatemala que para poder hospitalizarse había que llevar la escritura de una casa. Y no les estoy hablando de cosas exageradas, pasó mucho. O cuando están en el intensivo, cada día hay que estar pagando, si no lo sacan del intensivo, porque son 100,000 quetzales, alrededor de 12,000 dólares diarios. Estoy hablando de intensivos de hospitales grandes, ¿verdad? Y si no tengo dinero, en el seguro social. Si no viene la carta de donde usted trabaja, lo tenemos que sacar. ¿Qué quieren los pacientes? Los pacientes quieren y tienen derecho a ser tratados de una manera más humana, como seres especiales, porque son seres especiales. Y entonces ellos deben sentir y vivir la experiencia de ser tratados con respeto, con seguridad, con competencia, por todos los que están ahí para ayudarlos en lo que necesitan. Les conté que mi hermana está ahí en el hospital y por eso que estaba llegando al hospital. Y un día que llego, ahí tenía su comida. ¿Y por qué no te la has comido? Porque le pedí a la señorita que me subiera a la cama. Pero me dijo que ese no era trabajo de ella, que ese era trabajo de la enfermera. Por supuesto que me salió el Valdés Bonilla y le fui a decir a la enfermera lo que yo pensaba de ella, ¿va? Llega otra enfermera y a la señora esta que está a la par de mi hermana, la de la cadera, le dice, señora, ¿usted cómo lleve? Y entonces le digo, oiga, a la señora, mire, la próxima vez que le digan, dígale que usted no llegó ahí para que la huelan. Si hiede es porque no le pueden lavar toda su pierna, pues, porque ella hace pipí, popó y le tiene que cambiar pañal, o porque no le han llegado a cambiar el pañal, etcétera. Póngalas en su lugar. Pero miren, las enfermeras, los médicos son más humanizados que las enfermeras. Eh, una señora cerca de ahí me dice, fíjese que hoy me regañaron porque se me cayó el vasito de atol y yo no me podía levantar. Qué gritada la que me pegó la encargada de limpieza. Imagínense eso. Entonces, tenemos que aprender a humanizar y ahí aparece nuestro trabajo. Ante ese mundo deshumanizante, una acercadita de nosotros y funciona. La humanización dentro del hospital no solo se refiere al cuidado personal médico o a la enfermería prestado en el tratamiento de la enfermedad, sino también a las condiciones necesarias para que el paciente se recupere rápidamente, que tenga un dolor aliviado y además de también contribuir con un entorno que le dé seguridad y comodidad, tanto al cliente como a su familia. Y entonces llega el paciente de regreso a la casa. Hay que prepararle un entorno de seguridad. Si la abuelita duerme en el segundo nivel y ya no puede subir o bajar gradas, o la bajan al primer nivel
o le preparan algo para atenderla en el segundo nivel, por poner un ejemplo. Hay momentos que hay que adecuar los baños poniéndoles tubos para que no se caigan, etcétera, etcétera, etcétera. Humanizar es un asunto ético que tiene que ver con los valores que conducen nuestra conducta en el ámbito de salud. Y cuando hay valores, estos valores nos van a diseñar políticas, programas, realizar cuidados y velar por las relaciones asociadas con la dignidad de todo ser humano. Y eso es humanización. Los invito a que vayan a conocer la casita de cuidados compasivos que tenemos. Y ahí se humaniza mucho. Pero yo he ido a, por ejemplo, asilos de ancianas y ancianos aquí en Guatemala, donde tienen gritando ahí al pobre enfermo toda la vida. Conocí un asilo de ancianos privado aquí en Guatemala, donde llamaron a la familia que se llevaran a la señora porque la señora gritaba mucho y ellos no tenían espacio para eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces una casa así pequeña de colonia la convierten en un asilo y eso no es posible, pues. Por ello, es de gran importancia preparar a los profesionales en salud para concientizarlos y sensibilizarlos con respecto a la atención de los usuarios. Que exista un contexto de ética y valores para que puedan atender al paciente y suplir sus necesidades a nivel físico, emocional, intelectual, social, conductual. Y es de gran importancia que las instituciones que prestan estos servicios de salud, las universidades y organizaciones que preparan profesionales en salud, implementen capacitaciones en humanización y que esas temáticas sean fundamentales en la atención y formación del personal. Eh, una señora tenía a su familiar que se estaba muriendo en una sala y se acerca con un médico y dice, mire, tengo mala, esta señora se me está muriendo. Yo no soy el encargado de esta sala, yo atiendo la otra sala. Imagínense eso. Y para mí, mi familiar es lo más importante. Si yo soy enfermo, yo soy el importante. A mí que me importa lo que el médico, la enfermera y todos estén haciendo. Pero para muchos médicos, para muchas enfermeras, es una carga, es un trabajo. O hay médicos que le ven cara de moneda al enfermo. Entonces, hay que tener, nuestro papel es humanizar la enfermedad, humanizar el dolor. Preguntas, por favor. Preguntas. Bueno, veamos esto y por favor prepárenme un su lapicero que vamos a hacer un ejercicio. Ya salimos de la parte triste. Ahorita vamos a meternos a algo más interesante. No sé si ustedes vieron la película de emociones, esta, ¿cómo es? Sensitive. Sensitive. Nos presentan que existen 5 emociones. Quiero que las apunten en ese orden. Temor, y en ese, así para abajo, en columna le llamamos acá. Alegría, tristeza, enojo y amor. Mientras ustedes los apuntan, les digo, la mayor parte del tiempo son las emociones, a través de las emociones que decidimos. Nuestras emociones se hacen hábitos. Fíjense que el ser humano es 80% emociones
y solo 20% razón. Y las emociones son juicios que hacemos en el lenguaje para referirnos a determinados acontecimientos. Por ejemplo, se murió la abuelita, hay alguien que va a estar triste, hay alguien que va a estar temeroso, alguien que va a estar alegre, alguien que va a estar enojado y alguien que va a estar provocando amor. Alguien que llora, alguien que maltrata, alguien que no dice nada. Es nuestro actuar como aprendimos. Y entonces yo les pregunto, Rosy, cuando tú estás enojada, ¿qué manifiestas? ¿Cómo reaccionas? ¿Cuál es tu conducta? Estás Me bien pongo enojada. irritada, digo algo, expreso mi malestar, ¿Ya? Y, reclamo. y suponte que yo, triste, expreso mi malestar, entonces tú vas a suponer que yo estoy enojado. Y yo voy a suponer que tú estás triste, porque cada quien aprendió a manifestar su comportamiento de acuerdo a la emoción. ¿Sí me explico o te perdiste? Hay gente que llora de la cólera Ujú. y hay gente que llora de la tristeza. No Entonces, siempre es así de, la emoción no siempre es así de clara. A veces yo la puedo interpretar según como yo reacciono y tal vez ex- es diferente. exacto. Entonces, el comportamiento de la emoción es aprendido, pero a mí me enseñó mi familia de una forma y a cada quien le enseñó su familia de cada forma. Y también tengo 3 hermanos y cada hermano aprendió a reaccionar en sus emociones de acuerdo a lo que quieran. ¿Sí estamos? Bueno, entonces ahora vamos a hacer un ejercicio. Ya que vieron las 5 palabras, ¿ya estamos todos? Ya. Bueno, Sí. por favor, de esas 5, quiero que busquen la emoción que más les gusta, la que más se identifiquen o la que más les guste, perdón, la que más les gusten, la que más usen o la que más identifiquen, le voy a poner número 5 a la par. Repito, de esas 5 emociones, busquen la emoción que más les guste, que más usen o con la que más se identifiquen. Y le ponen un número 5 a la par. ¿Ya estamos? Bueno, de las 4 emociones que les quedan vacías, busquen la que menos les guste, la que menos usen o con la que menos se identifiquen y le ponen número 1. ¿Ya estamos? Les quedan 3. De esas 3 que no le han puesto ningún número, busquen la que más les guste, que más usen o más se identifiquen y le ponen número 4. Les quedan 2 sin número. De esas 2, la que menos les guste, menos usen o menos se identifiquen, le ponen número 2. Y la que quedó vacía, le ponen número 3. ¿Terminamos todos? La que le pusieron número 3 es la emoción de ustedes. Pero como no la saben usar o no les gusta, cuando aparece un acontecimiento que ustedes tienen que reaccionar emocionalmente, se van a la número 5 para no caer en la número 1. Y si no es tan fuerte, se van en la número 4 para no caer en la número 2. ¿Cómo quedaron? ¿Quién quiere compartir? Y a la que le pusimos 1,
¿Qué es? Por eso, vamos ahorita. ¿Cuál es tu número 3? Temor. Temor. Cuando va a pasar una situación, tú te atemorizas, pero como no te gusta estar atemorizada, te vas a la número 5, que es Amor. amor, para no caer en la número 1, que es, Enojo. porque si caes en la número 1 vas a estallar. Entonces mejor vas a buscar amor y ahorita vamos a ver cuál es la función de cada una para no caer en el enojo, porque el enojo te puede llevar a no manejar bien la emoción número 3. ¿Sí me explico? Ujú. ¿Alguien más? Zulema. Micrófono, micrófono. Para mí la número 3 puse enojo. Ya. Entonces tendría que ser Espérame. Cuando pasa una emoción fuerte, te enojas y no puedes controlar tu enojo. Entonces te vas a la número 5, que es, alegría, para no caer en la 1, que es, temor. casi que al revés de lo que tiene Rosy. Ujú. Entonces estás enojada y enojada te puedes volver una energúmena. Entonces mejor te vas a la alegría. Porque si no te vas a la alegría, caes en el temor de que puedas hacer algo imprudente. ¿Sí? Podría ser. ¿Alguien más? Yo estoy muy parecida con ellas. Ujú. Digamos, Entonces, sí, sí, a mí me salió que la mía es enojo también. ya. No sabes Pero manejar el enojo, entonces te vas a la 5, ¿qué es? temor, Ah, temor, te asustas. ajá, Para no caer en la 5, ¿qué es? amor, Amor. ¿Tienes un carácter muy fuerte, Lorena? sí. Sí, entonces, Pero, sí, tu carácter fuerte es muy impulsiva, entonces mejor te vas al sí, temor para bajarle un poquito la fuerza a ese enojo que vas a tener. ajá. Sí, muy bien. ¿Alguien Bueno, más? yo estoy sorprendida porque la 3 es tristeza Mm, y de ahí usted dijo la 5, ¿verdad? sí, De la tristeza me voy a la alegría. para no caer en la 1, Yo, ¿qué es? temor. Va, entonces, vamos ahí. Llega una situación que te va a provocar tristeza, que puedes caer en depresión, monotonía, hasta te puedes enfermar de la tristeza. Entonces mejor te vas a la alegría, inyectarle Ujú, todo lo contrario para no caer en el temor de esa ujú, tristeza que no sabes cómo manejarla. exacto, ¿Sí? exacto. ¿Alguien más? Aprovechen la consulta, por favor, que ahorita sí es gratuita. Yo, ¿Quién yo? Aura, Cuéntame, Aura. Mire, yo también estoy sorprendida. La número 3, alegría. El Alegría. número 5, enojo. Número 1, temor. ¿Te ha pasado alguna situación difícil ahorita? Pues ahorita no. Pero así que Anteriormente, tengas algo como no cerrado, pues no. ¿por qué no te das permiso a ser alegre? Pues no sé. Sí, porque digamos, algo debe de haber. O puede ser que siendo alegre se aprovechen de ti todo mundo. Pues algo así es. Ah, ya viste. Entonces, como estás Oh, muy alegre, se pueden aprovechar. Entonces, mejor haces cara de enojo, como quien dice, no se acerquen y hasta pelas los dientes como que eres un perro, ¿ah? Pero en el fondo eres un chihuahuita que mueve la cola. Y ah, entonces te vas al número 1, que es temor. temor. ¿Cómo van a reaccionar los demás? ¿Sí? Ajá. María del Carmen. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Ahí tengo. El temor lo tengo como un 2, la alegría 5, Nos vamos con el 3. el 3 es la tristeza. También, cuando estás triste, no sabes manejar tu tristeza, entonces te vas a la número 5, que es, La alegría.
Buscas también alegría para no caer en depresión, para no Sí. caer en la número 1, que es Enojo. enojo. Porque en el enojo a saber qué va a pasar. A ver, solo mujeres tengo acá, no, también hay hombres. Los hombres también tenemos emociones. A ver, quiero oír a alguien. Diego va perdiendo Costa Rica 5-0. ¿Qué te provoca? No está Diego. Se fue al partido quizá. Se fue al partido Diego. Manu, No están. Solo estamos, usted es el único bendito entre todas las mujeres ahorita. se me escondieron. Bueno, gracias. Va. Entonces ahora va, y me van a decir, ¿y el 2 y el 4 qué pasó? Cuando no es tan impactante el 5 para regresar al 1, entonces caemos en el 4 para no caer en el 2. Ahora veamos qué significa la emocionalidad. El temor, la función del temor es protegerme, autoprotección. Cuando yo estoy atemorizado, me protejo. Que como aspecto positivo me va a dar seguridad, me va a dar fortaleza, me va a dar precaución. Pero como aspecto negativo me va a dar pánico, horror, temor, terror. El aspecto positivo, vamos a ver, el aspecto positivo es cuando la emoción la tenemos clasificada en 4 o en 5. Y el aspecto negativo es cuando la emoción la tenemos clasificada en 1 o en 2. El amor es una vinculación. Si es erotismo, es una vinculación con mi pareja. Y si es ternura, buscar a los demás, vincularme con los demás. Que como aspecto positivo me va a dar autoestima, estima del otro, ser amoroso. Pero como aspecto negativo, dependencia, codependencia, celos, inseguridad. La tristeza. La tristeza, su función es regresar a mí, regresar a antes de que me sucediera lo que me sucedió. Que como aspecto positivo me da autoconocimiento y profundidad, y como aspecto negativo, melancolía o aislamiento. El enojo. La función es pongo límites, me pongo a la defensiva. Ni te me acerques ahorita porque te agarro el pescuezo. Como aspecto positivo me va a dar seguridad, confianza, firmeza, pero como aspecto negativo me va a dar ira, cólera, resentimiento, rencor. Y la alegría, energetizarme, me lleno de energía, que como aspecto positivo me da gozo, disfrute, optimismo, y como aspecto negativo, euforia superficial. A ver, Auri, ¿cuál era tu número 3? Ah, ¿Perdón? alegría, Alegría. alegría, Energía, no sabes energetizarse, entonces te vas a la número 5, que es enojo, enojo, te vas al enojo, pone límites y defensas que te va a dar seguridad, confianza y firmeza, para no caer en la número 1, que es temor, temor, para no caer en pánico, en horror o en temor. ¿Sí estamos, Rosy? Ujú. Y La 3, 3 es el temor, temor, autoprotección, no sabes protegerte. Entonces te vas a la número 5, que es amor, amor. Vas a buscar autoestima o estimar a los demás, ayudar. Lo que dijiste, vas a ir a visitar hospitales y todo. Para ujú, no caer en la número 1, que es enojo, enojo, para no caer en ira, cólera, resentimiento, rencor. pero Y rencor, ¿por qué? ¿Por qué caer en ira, resentimiento, rencor? pensemos, quedamos en el número 3. Se muere ahorita tu perrito. Ujú. Necesitas seguridad y entonces vas a buscar a alguien, vas a ir a buscar más perritos para no caer en el odio, resentimiento, ¿por qué se murió mi perro si hay otro perro más feo enfrente de mi casa? Todo eso es inconsciente y es parte de la inteligencia emocional. Tú decides, Pero cuando decimos que la 3 es nuestra emoción, ¿qué quiere decir? Que esa es la emoción que no sabemos manejar bien esa es a la que no veces. sabes manejar, entonces te vas a apoyar de la 5, que es la que sí sabes manejar.
para no caer en tu debilidad, que es la 1. Entonces, mejor te vinculas, relacionarte con los demás para no entrar en ese enojo, cólera y resentimiento que estás sintiendo porque se murió tu perrito. Ok. Gracias. Pensemos que la 5 tuya fuera el enojo, entonces mejor te enojas, te das seguridad, confianza y firmeza para no caer, ¿cuál era? En el amor número 1, que sería codependencia, vinculación, apegos. ¿Sí? ¿Les queda claro? Miren, esa tablita es fabulosa. ¿No la puede compartir, disculpe, licenciado? Claro, solo déjenme. Las instrucciones para llenarla, porque la llenamos y no, eso es lo que no apunté. ¿Por qué no le toman foto? ¿La pueden tomar foto a esto o no? Sí, pero ¿cómo fue que pusimos los números? Es lo que no me acuerdo. Espérenme, pues. Espérenme. Voy a mandar esto. Ahí se lo mandé. Va, entonces, ¿cómo lo hicimos? La pregunta, lo primero que van a decir es, espérenme que ya me perdí dónde estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. La pregunta es, escojan la emoción que más les guste, más usen o más se identifiquen y le ponen número 5. Luego les quedaron 4 vacías. De las La 4 que más vacías, nos busquen guste, más gusten, usen o se identifiquen. ok. Luego les quedan 4 vacías, entonces ahí es la que menos gusten, usen o se identifiquen, número 1. Ujú. Luego quedan 3 vacías. La que más les guste, usen o se identifiquen, número 4. Les quedan 2 vacías. La que menos les guste, usen o se identifiquen, número 2. Y la que no tiene nada es la número 3. Y la número 3 es su emoción natural. Pero como no la saben manejar, entonces se van a donde quieren, si a los 5, a lo seguro o a lo destructivo, que sería lo 1 o lo 2. ¿Estamos? Interesante que la que no hemos escogido, que es la que queda por último, es la que no sabemos manejar. Sí, porque es tu emoción auténtica. Y recuerda, eres 80% emociones. Y entonces tus emociones tú siempre vas a querer vivir de acuerdo a tus emociones positivas. Pero yo no soy positivo siempre. Entonces va a ser mi emoción. ¿Sí me explico? Totalmente, gracias. Estaban llamando porque tengo por ahí mi paciente, pero que se espere. Ahorita son ustedes. Ya después de las 9 atiendo. Bueno, entonces, olvidémonos ya de esto y vamos a corriendo. Otras pérdidas, noviazgo, que también podemos atender pacientes con noviazgo. Adolescentes, posible reacción de un adolescente ante la pérdida de una relación amorosa. Puede caer en culpa, en enojo, en ira, en frustración, traición, deseos de venganza, soledad, incomprensión, baja autoestima y en ocasiones en fuertes depresiones. Una pérdida significativa para un adolescente es su noviazgo. Y entonces llego yo, papá, terminé con mi novia y los papás, lo mejor que pudiste hacer, no estás en edad de novia, vas a encontrar a alguien mejor. Yo no quiero escuchar eso. En ese momento está fragmentada mi identidad. Recomendaciones para elaborar el proceso de duelo por ruptura de noviazgo. Vivir el duelo. Realizar actividades recreativas. No aislarse. Convivir con otros jóvenes. Pedir ayuda, comprensión, respeto a la familia. Papá, respetame. Era mi novia, no era la tuya. Revisar la autoestima. ¿Por qué me abandonaría? Y al finalizar la etapa más difícil del duelo, iniciar un proceso de introspección. ¿En qué fallé? Era demasiado buenote.
ahora no voy a ser tan buenote, no sé. Análisis. El divorcio. Las reacciones emocionales ante el duelo son diferentes, dependiendo de quién tomó la decisión. Si a mí me dejaron, acato la decisión, estoy enojado, frustrado, me siento traicionado. Si yo dejé a mi pareja, hay culpa por lo que pueda sentir la otra, insatisfacción y buscar la aprobación de los demás. ¿Qué consecuencias provoca un divorcio? Reducción de ingresos. Y entonces hay que sacrificar algunas actividades como educación, diversiones. Cambio de casa. Pérdida de vecinos, comodidad que brinda el conocimiento de servicios. Dejamos de ser pareja, nos volvemos solteros e independientes. Perdemos amigos. Y eso porque los amigos eligen a uno de los cónyuges. Perdemos relación con la familia política. Aunque la relación sea buena, poco a poco hay un alejamiento. Si existen hijos, ellos van a experimentar la pérdida de los padres. Y entonces los hijos van a tener miedo, albergan la esperanza de que sus padres vuelvan a reunirse. Y si esto no llega a suceder, los hijos también se pueden sentir culpables. Y ahí aparecen todos los actos de rebeldía y cosas por el estilo. Sugerencias para elaborar el duelo por divorcio. No subestimar el dolor y sufrimiento que se presente. Permitirnos llorar, pedir ayuda, consuelo. Planear la vida a corto plazo. Si uno de los dos no trabaja, hay que buscar empleo, pedir ayuda. Y si trabaja, evitar caer en la rutina. Hay que mantenerse ocupado, vivir el duelo a cada quien con su ritmo, sin compararse con los demás. Ay, mira, ya tenés 6 meses de divorciado, ya salí a disfrutar. Pues no, cada quien establece su tiempo. No tomar decisiones apresuradas. Procurar no hablar de culpas, sino de responsabilidades. Aceptar que la vida cambia, pero no finaliza. Buscar amigos, buscar la familia. Es recomendable administrarse en los gastos, sobre todo cuando trabajan los dos. Ahora ya no tengo quien me mantenga o a quien mantener. Si existen hijos en la pareja, formalizar ante las autoridades la ayuda económica. Y los problemas económicos suelen recrudecer el proceso de duelo. Me dejó, la dejé y ahora tengo más gastos. Amistad. Circunstancias de pérdida. Por ejemplo, cuando un amigo se marcha a otra ciudad o país por razones de trabajo o estudios. Cuando pierdo la confianza, esa es la dura. Miren, por malos entendidos, conflictos. Mi amigo de toda la vida se peleó conmigo. O cambios de etapas escolares, dejé a mis amigos del colegio, de la universidad, de trabajos. Son 3 pérdidas diferentes. En el caso de que podemos seguir teniendo contacto, hoy, por ejemplo, están las videoconferencias, antes no existían. Cada vez son más lejanas, más esporádicas, pero pueden suceder. Si, por ejemplo, se va un amigo, pues podemos hacer una despedida. Ahora, cuando duele es cuando me peleé con mi amigo, cuando lo perdí para siempre, cuando se murió. Por jubilación. Hay jubilaciones que planificamos y jubilaciones que no. Cuando planifico mi jubilación es una actitud positiva. Permite a la persona dedicarse a actividades que en su etapa laboral no podía realizar, como hacer deportes, actividades artísticas, viajes, amigos. Hay personas que se dedican al voluntariado, que no les daba tiempo cuando trabajaban. Puede haber independencia, permitiendo a la persona continuar con su profesión. Yo conozco mucha gente que deja de trabajar y se queda haciendo asesorías, dando clases. Y encontramos personas que no han planeado nada y viven el momento en su momento. Y en actitudes negativas, cuando la jubilación no ha sido planeada, el sentido de vida de la persona está basado en el trabajo. Y en el momento que ya no tiene trabajo se siente vacío. La persona se siente inútil ante la sociedad, dado que su valor personal estaba sustentado en el trabajo. Se puede caer en una fuerte depresión y al no planear su jubilación se siente frustrado y en casos extremos
la muerte se acelera. Muchas personas que no han preparado su jubilación buscan el suicidio. Sugerencias para evitar los duelos por jubilación, hay que planear y prever la jubilación, hay que asegurar asuntos económicos, los ahorros, cuidar la salud. Los desmanes que hacemos en la juventud lo pagamos en la tercera edad. Realizar actividades, ejercicio, evitar el tedio y el aburrimiento, conservar una red social, amigos, no es meterse a Facebook y todo, ¿verdad? Y se pueden presentarse sentimientos típicos de duelo. Recuérdense que en la jubilación, cuando yo estoy en la tercera edad, puede ser que mi pareja fallezca antes que yo. Pueden haber muerte de amigos y familiares cercanos. Hay pérdida de salud, pérdida de juventud, pérdida de independencia. Sugerencias ante la enfermedad: documentarse, hay que leer. Hay que simplificar el estilo de vida, reorganizar la vida. Agarremos la vida más calmados, mantener el sentido del humor. Y hablar con el anciano sobre sus emociones y sentimientos. Las emociones y los sentimientos no se pierden hasta el último momento. Hay que ser afectuoso con ellos. Se vuelven niños nuevamente. Mantenerlos dentro de nuestras actividades familiares. Yo no voy a ir a sacar a mi mamá de donde vivía sola para llevarla a mi casa y que me sirva de estorbo. Y que vaya a ser la muchacha de la casa y que la que cocine. No, la vamos a involucrar en nuestras actividades. Ser pacientes y tolerantes. Comprender que ellos están viviendo sus propios duelos y también canalizarles sus energías para que se sientan útiles. Si a mi mamá le gusta cocinar, mamá, cocinemos lo que tú quieras. Pero no, mamá, como te gusta cocinar, a partir de ahora tú vas a cocinar siempre. Papá, pone un foco, papá. No, tampoco, no. Es que se sientan útiles. Pérdida de objetos, bienes materiales. Perdimos una casa, perdimos un vehículo, perdimos por un robo. Eso duele también. Entonces, según Sullivan, que es un psicólogo, él habla de la respuesta de víctimas del trauma, por ejemplo, choque, fantasías como de cómo se podría evitar lo sucedido. Si no hubiera pasado por esa calle, no me hubieran asaltado. Si no hubiera comprado esa casa por ahí, etc. Incredulidad, que ya lo hemos visto, tratar de negar la realidad de lo sucedido. A veces está el famoso síndrome de Estocolmo, identificarnos con el agresor. Hay gente que se enamora de su agresor. Estado de supervivencia, no afectivo o cognoscitivo. La gente busca, cuando fue lo del volcán de fuego, la gente quería salir de ahí, aunque habían algunos que no querían perder sus objetos, que prefirieron morirse ahí. Y hay gente que también busca escapar. La pérdida de la confianza, pónganle atención a esta. En pérdida de confianza pueden haber fracasos escolares, fracasos profesionales, rechazo o desaprobación de otros, obsesiones, depresiones, soledad, roles sociales, alcoholismo, drogadicción. Muchas personas se meten a todo esto por pérdida de confianza. Pérdida de trabajo. Cuando perdemos el trabajo, perdemos pasado, presente y futuro. En el pasado perdemos lo obtenido fruto del trabajo. En el presente perdemos la práctica diaria y en el futuro perdemos nuestras metas frustradas y nuestros planes de vida. ¿Y cómo reaccionamos? Depende si fue un despido injustificado, si fue un despido justificado o si fue una decisión propia. Si me despidieron injustamente, voy a estar enojado, con resentimiento, con sentimiento de ser víctima, y como no puedo descargar mi ira con la empresa, lo voy a descargar con mi familia, con mis amigos. Si me despidieron justificadamente, culpa por lo que no hice o por lo que hice, generalmente voy a reprocharme y culparme por el fracaso y me va a dar vergüenza y pena. Y si renuncié, satisfacción, temor a lo desconocido y esperanza que vendrá algo mejor. Vean las diferentes formas de actuar. Recomendaciones
para elaborar un duelo por pérdida de trabajo. Cuidar las relaciones de pareja. Muchas veces cuando perdemos el trabajo y hay mucho tiempo sin trabajar, empiezan los problemas familiares. Expresar los sentimientos y emociones. Y aquí, ¿cuál es el problema? Perdí el trabajo y no puedo vivir un duelo y una depresión porque tengo que salir a buscar trabajo inmediatamente. No puedo llegar a una entrevista deprimido, tengo que llevar la autoestima alta. Buscar una persona con quien platicar, trabajar mi autoestima. Mantenerme en contacto con la red social de apoyo, mis amigos. Cuidar mi diálogo interno. Ay, no me despidieron de 50 años, la gente mayor de 50 ya no consigue trabajo. Mucho cuidado con lo que nos decimos. Pidámosle ayuda a la familia. Miren, ayúdenme. Descargar el estrés a través de ejercicio, de relajación. No resistirnos al cambio. Y ante toda pérdida, los teóricos hablan mucho de recurrir a nuestras convicciones religiosas. Y para los que no tienen profesión religiosa, busquen su orientación filosófica que más les interese. Estoy ya casi terminando. ¿Se recuerdan que les había dicho de unos libros? Donde dice MSC, son los libros que venden más aquí en Guatemala, editorial Artemis creo que es, MSC es María Carmen Castro. Y hay muchos libros de ella aquí en Guatemala. Libros les aconsejo Inteligencia Emocional y Proceso de Duelo. Este libro, obligatorio que lo lean, El hombre en busca de sentido. Creo que les mandé la semana pasada el libro, ¿verdad? De Víctor Frank. La familia ante la enfermedad y muerte, también de Mari Carmen, es muy bueno. Para los que trabajan en administración, psicología industrial, Aprender de la pérdida de Robert Neymeyer. También está este libro. No, perdón, Aprender de la pérdida de Robert Neymeyer es de todo tipo. Está Cómo superar las pérdidas de la vida, también Mari Carmen. Dirigiendo el cambio, este es para psicología industrial. De Bridget Williams. Este libro creo que se lo recomendé la semana pasada, Cuando las cosas malas le pasan a la gente buena. Muy buen libro. Está El corazón tiene sus razones, de Isabel Filiosat. Coaching tanatológico, de María del Carmen. Películas. Ahora hay un montón en Netflix. En la muestra se las voy a mandar. Película, no te vayas sin decir te quiero. Miren, es una película muy buena. Tierra de sombras, de Anthony Hopkins, muy buena también. Marlene y yo, es la de un perrito, muy buena. Ganas de vivir, miren, esa película es impactante. Es una mujer que tiene cáncer y ella va viviendo todo el proceso del cáncer. Película fuerte. Para las chicas, por si quieren ver a George Clooney, Amor sin escalas. Es una película muy interesante. Él viaja por todo el mundo despidiendo gente y se olvida de vivir. Como dijo Julio Iglesias, me olvidé de vivir. El camino del guerrero, otra película muy buena. Manos milagrosas. Antes de partir, esta es de aquel de Friedman y de, ¿cómo se llama? Y Jack Nicholson. Esa la pasan a cada rato. Miren, esta es buena, si la pueden encontrar, esa la van a encontrar en YouTube o algo. Elsa y Fred. Ellos son dos personas mayores de la tercera edad que tienen una relación. Uno de ellos vive sin planear su vida y el otro preocupado por su vida. Como dos personas de la tercera edad viven situaciones diferentes. Y no les cuento lo demás porque si no ya le quito la emocionalidad. Muy interesante. Y también está El príncipe de las mareas. Ya les mandé esas en ¿cómo se llama? En el chat. Les mandé el libro del hombre en busca de sentido, ¿verdad? La semana pasada. Sí. Bueno. Bueno, mire, hasta casi estoy terminando. No sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es
la única opción que tienes. La famosa resiliencia que creo que lo dijo Rosy. Yo me puedo creer Tarzán, pero en el momento que se me muere la chita me puedo convertir en lo peor. Les hablo de Tarzán y ustedes no habían nacido cuando ya pasaban estas películas. Entonces, estamos terminando este módulo. ¿Cómo se sintieron? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Cuéntenme en algún comentario. Yo voy a estar con ustedes en nociones. Yo voy a tener 4 módulos con ustedes de estos 8 o 9 que se están recibiendo. O sea que me van a tener que aguantar 3 veces más. ¿Algún comentario, alguna duda, alguna inquietud? Pues yo tal vez comentarle primero, pues qué interesante todo lo que nos fue compartiendo. La verdad es que es bien importante educarse uno y educar a su familia para que estos procesos no sean tan duros o que al final tienen como repercusiones, ¿verdad? Entonces, al momento de uno poder aportar en estos procesos a familias, yo creo que eso ayuda un montón para que no sea, siempre va a ser dura una pérdida, pero sabiendo y educando, porque ahí sí que la educación es básica, hay mucha ignorancia, ¿verdad? De todas las cosas, aunque se oiga fuerte, porque tal vez todos siempre le decíamos a los niños, ay, que se van al cielo, pero es mejor decirles la verdad y saber cómo tratar esos temas para que pues también sea, pues también como un duelo más seguro, ¿verdad? Y no tan irreal. Pero gracias ahí por la información, muy, muy interesante. Muchas gracias, Carlita. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? La verdad que ha sido bien enriquecedor. Una de las dudas que sí me queda es en qué momento podemos ya empezar a ponernos en una situación donde vamos a estar en contacto con personas que están pasando estos procesos. Por ejemplo, como yo le comentaba, esto que están haciendo en la iglesia, yo todavía no los estoy acompañando, pero yo dije, yo quiero empezar a ir cuando yo de veras pueda dar algo. Ahorita creo que todavía me falta, pero Vas aprovechando, a, dije, me pregunto. vas a ir a dar humanización. Lánzate ya. Es algo así como te paras en la piscina, ¿me tiro o no me tiro? Alguien te Okay. tiene que parar el empujón y te vas al agua. ¿Y cómo aprendió uno a nadar? Tragando agua. Por supuesto, no te lances ahorita a hacer un gran acompañamiento, pero acércate. Uh -huh. Empieza. Yo te digo, yo empecé de 14 años sin saber qué estaba haciendo. Y si eres creyente, pues sí, porque estás en la iglesia, Dios nunca te va a lanzar algo malo. Tienen dudas, tienen inquietudes, ahí tienen mi teléfono, me ponen un mensajito. Fíjese que tengo una persona que se me está muriendo, ¿qué hago? No les voy a decir llego inmediatamente, pues no voy a poder, o a lo mejor sí. Si es El Salvador, me paso comiendo mis pupusas y llego por allá. Pero con mucho gusto, si necesitan algo, pregunten, ¿verdad? Vamos a tener, conmigo van a tener una sesión, un módulo que se llama Nociones de Psicología, donde vamos a ver algunos elementos de también, donde ya cómo trabajar la terapia o la sesión. Les voy a dar otro módulo que se llama Pérdida, Cambios y Duelo, los diferentes procesos, y voy a trabajar el último que es apoyo y acompañamiento tanatológico. Pero, Rosy, lánzate de una vez. Ok, perfecto. Vete atrás de las compañeras de la iglesia o de las hermanas de la iglesia y vas viendo lo que hacen. ¿Cómo es lo que dicen? Hago lo que hacen todos. Y en un momento tomarás tu liderazgo. Okay. Bueno. Gracias, Héctor. Bueno, les agradezco todo el tiempo. Ya saben que me tienen a la orden y nos vemos, creo que son dentro de 2 meses más o menos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Buenas noches, compañeros. Todo. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.